Saludos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Protagonistas. En el día de hoy tengo el grato placer de estar en compañía de uno de los grandes del baloncesto en nuestro país. Si yo digo José Mercedes, podría confundirse la gente, inclusive pensar que es un lanzador que tiró en Grandes Ligas. Pero si digo Maíta Mercedes, todo el mundo va a saber a quién me refiero. ¿Verdad que sí? Saludos, Maíta. Gracias, un saludo muy especial a todos los televidentes. Gracias por esta oportunidad y tiene la razón, como José Mercedes, muy poca gente, pero sí como Maíta. Así es. Maíta, ¿de dónde sale el apodo? Bueno, sale de mi madre. Siempre tuvo en Los Minas la carisma de que mucha gente la conociera, por lo que en realidad realizaba como trabajo. Y todo el mundo le decía a doña Mariita. Entonces Freddy Maruca, quien me enseñó a jugar baloncesto, cuando comencé, dijo, pero tú eres el hijo de doña Mariita. Y yo le dije, sí, entonces ahí se quedó el apodo Maíta, todo el mundo me decía Maíta. O sea, de ahí es que sale. De mi mamá. Sí, porque es que, tú sabes que en una ocasión, y eso fue muy gracioso, Boruga, en una de sus comedias, decía que los atletas dominicanos todos tienen apodos. Sí. Se refería al baloncesto, sobre todo, Montate Castillo, Bollón. el Bombo Maqueli, Bollón, Chu Mercedes. Chu Mercedes, o sea, Maíto Mercedes, Tepo Tapia, La Pantera. o sea, la Pantera de Vinicio Muñoz, y también se refería a otros deportes, el boxeo. Pero la verdad es que ustedes en esa época del baloncesto de los años 80, la mayoría de ustedes no solamente fueron conocidos por esos apodos, sino por su calidad. Entonces tú comienzas en el club, Los Minas jugando baloncesto, pero en el superior es con Arroyo Hondo que comiences. Sí, no, comencé con el club Los Nómadas. No digo en el superior, pues tú comenzaste, pero de Los Minas quiero decir. Sí, de Los Minas. Sí. Los Ahí Nómadas, fue que sí. vino la fusión Nómada Coloide, que se convirtió en Los Minas. Sí. Y mi primera incursión en el baloncesto superior fue en el 1982 con el equipo de Arroyo Hondo. ¿Por qué? Duquel era el dirigente. ¿Por qué? Mira, primero Los Minas no tenía franquicia. Bueno. Esos jugadores que pertenecían a clubes Es cierto. eran reclutados por los diferentes equipos superiores. Pero quien hizo el primer reclutamiento conmigo fue Manolo Prince con San Lázaro. Entonces vino la mano sabia y la mano que pone las cosas en su punto de Osiris Duquela. Vio en mí el talento y pudo convencerme de que comenzara con Arroyo Hondo. ¿Quién fue que te enseñó a jugar baloncesto? ¿Cómo Freddy tú comienzas? Maruca. Freddy Maruca. Y fue realmente un día muy especial, un día lluvioso, del mediodía. Las prácticas eran a las 2 de la tarde, yo siempre iba a ver los entrenamientos. Recuerdo que apareció ese sol de la 1 de la tarde que se secaba esa cancha. Y yo viendo los entrenamientos, yo le dije a Maruca, yo quiero jugar baloncesto. Y él me dijo, ¿tú quieres jugar baloncesto? ¿Qué edad tenías? Yo tenía 9 años. Y en ese mismo momento entré a la cancha descalzo y entrenar, con ese caliente de la tarde. ¿Y no te gustaba otro deporte? O sea, solamente baloncesto, ¿practicaste? Bueno, practiqué primero béisbol, pero miren qué ironía de la vida, le salí corriendo al sol en el béisbol. Porque es que en una posición en béisbol, cuando tú te paras y ese sol te da en todo el partido, o sea, no lo aguantaba. Inclusive el entrenador era un sobrino mío, Sí. que era entrenador de béisbol. Pero en esa época el baloncesto no había cancha techada. Por eso te digo la ironía de la vida, pero eso quiere decir que ahí entró lo que es el gusto. O sea, el gusto realmente por uno de los dos deportes. Y fue el ¿Te baloncesto. gustó más el baloncesto? ¿Osiris Duquela influyó mucho en tu formación, Sí. en tu desarrollo como jugador? He dicho siempre que he sido, si no uno, o uno de ellos, de los grandes privilegiados del baloncesto. Porque desde pequeño pasé por la mano a los mejores entrenadores que ha tenido el país. Primero Marino Mercedes, después de Freddy Maruca, Marino Mercedes Los Minas, Juan Matos, luego paso por la mano de Humberto Rodríguez en la selección Emol Fry, luego la mano de Fernando Teruel en la selección juvenil, y ahí llega entonces
la de Osiris Duquela, y la que pienso que fue una etapa donde realmente comencé a conocer el baloncesto fue cuando estuve en la mano de Leandro de la Cruz, con toda esa experiencia, y ya de ahí ha sido todo el camino los mejores entrenadores que he tenido. O sea, tú comienzas a los 9 años y eres selección nacional en diferentes categorías. Sí, esa es otra ventaja también. Cuando en ese tiempo se usaba ahora lo que es intermedio, pero era el small fry, se le decía. Sí. Y ahora es intermedio, entonces después vino la selección nacional juvenil, que por cierto fue la que ganó medalla de oro. No, yo voy a llegar ahí en el 83. Sí. Ese fue el primer gran acontecimiento de tu carrera. En el 83 esa medalla de oro aquí en el país, en Centro Básquet Juvenil. Entonces ustedes clasificaron para el Mundial de España en Palma de Mallorca. Mira, esa es una buena experiencia porque ahí uno siempre como atleta demuestra lo que es motivación y al mismo tiempo valentía, en el sentido de que antes de conformar esa selección o esa preselección nacional había que participar en el nacional juvenil, y yo fui el último corte del nacional juvenil del distrito, y luego alrededor de un mes después de esa competencia se comenzaron a elegir los jugadores que iban a integrar la preselección. Fui invitado, como fui el corte número 13, fui invitado a esa selección y quedé siendo el armador de esa selección nacional. Así es, el Grillo Vargas estaba en ese equipo, estaba Roberto Modesto, Tito Harford, sí. Manuel Julio Flores, Ariel Santos, Domingo Rosario. Sí. Era un grupo excelente. Julián García también estaba en ese grupo. Así mismo es. Y después, ¿cómo le fue en el Mundial? Fíjate, yo pienso que muy bien, porque para explorar en ese tiempo lo que eran los mejores jugadores, los mejores equipos del mundo, primero nos tocó una división bien fuerte: Canadá, Argentina, Yugoslavia. De Canadá perdimos de 5, de Yugoslavia perdimos como de 8, de 9. Luego perdimos muy abierto ya de Argentina, siendo el tercer partido. Sí. Pero nosotros ganamos la ronda de consolación, o sea, quedamos octavos en el mundo en ese evento, ganándole a Japón, Australia, Angola, todo ese tipo de... Fernando Teruel, dirigente. Fernando y Julito Santos de asistente. Así es. Yo recuerdo que el presidente de la federación era Federico Lalane José, sí, sí, que le dio muchísimo apoyo a todos sí, ustedes, y sobre todo esas categorías menores. No, Federico para mí fue un padre, porque aparte de que tenía esa investidura de presidente de la federación, también tenía una amistad con familiares, jugó softball con un hermano mío, y siempre fue un padre, fue un consejero. A veces cuando yo hacía mi rabieta era el que me ponía en la línea. O sea, por lo que veo, tuviste suerte de encontrarte con esa serie de personas que influyeron muchísimo en tu formación. Sí, sí, es cierto. Eso inclusive lo resalté mucho cuando fui exaltado al Salón de la Fama, porque cuando uno llega a ese escenario mucha gente cree que es fácil y no es tan fácil. O sea, dirigir un atleta de esa categoría, de que pueda llegar hasta ese podio, necesita de personas profesionales, necesita de personas de experiencia que te puedan guiar. Bien. Esa es una parte interesante de los inicios, esta historia de los inicios de Mayita Mercedes en el baloncesto, cómo dio sus primeros pasos en esta disciplina. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos pues estaremos aquí con todos ustedes de nuevo con Mayita Mercedes. Bien, continuamos esta charla con Mayita Mercedes, muy interesante. Mayita, en el 86 en Santiago,
integras por primera vez la selección nacional superior, la absoluta. Pero ya es en el 90, en los Centroamericanos y del Caribe del 90, cuando tú comienzas a descollar, y en el 93 en Ponce, en los Centroamericanos del Caribe de Ponce, es que tú ya logras tu mejor actuación. Cuéntanos de ese inicio en el 86 y cómo fue evolucionando todo dentro de la selección nacional. ¿Cómo tú llegas a ser el líder? ¿Cómo tú llegas a ser el gran jugador que fuiste? Bueno, parece que el 13 me persigue, porque fui el jugador número 13, el último corte En de Santiago. esa selección de Santiago. Estamos hablando de los Centroamericanos del Caribe de Santiago. 86, sí. Y una lesión que tuvo Bollón Domínguez en una de sus piernas. Entonces ahí vino el llamado de Fernando Teruel. Participé en ese evento. Realmente para mí fue de importancia porque comencé a conocer lo que era el ámbito internacional a nivel de mayores, de categoría mayor de baloncesto. Bueno, esa fue mi primera experiencia internacional que me dio paso a conocer lo que era el tipo de competencia que se estaba celebrando. Recordar ese canasto de Vinicio Muñoz en ese escenario contra Puerto Rico, donde encestó un tiro de 3. Ahí se comenzaba ya a establecer lo que era la línea de 3 en Centroamérica. Y Vinicio logró hacer eso con un foul, pero falló el tiro libre. Ese fue el partido para pasar a disputar la medalla de oro. O sea que República Dominicana hubiera asegurado plata si Vinicio mete el tiro libre. Lo falló, se quedó empate el juego, fueron a tiempo extra y perdió Dominicana de Puerto Rico. Ahí apareció un señor que se llama Wes Correa, que nos hizo la vida Wes Correa. imposible, sí. Así es. Entonces, ya luego de ese escenario, aparece en el 89, que fue realmente el centro básquet que me impulsó. Ahí fue que dije anteriormente la inclusión de Leandro de la Cruz como entrenador, que me ayudó bastante, porque conocí mucho el juego, estuvo siempre pendiente encima de mí en los entrenamientos. ¿Ya tú eras regular? No, todavía no. Precisamente ese torneo fue la sorpresa, porque estaba Leandro de la Cruz y Alejandro Tejeda como asistente. Y cuando estábamos ¿Era Víctor Hansen? Víctor Hansen y Bollón Domínguez estaban todavía. Y cuando estamos en el calentamiento del primer partido contra México, se me acerca Alejandro Tejeda y me dice, pase quinteto. Yo subí los ojos hacia arriba así y comenzó ese corazón hacia así en ese partido. Pero nada, las cosas fueron fluyendo, yo pude hacer un gran trabajo durante todo el torneo. Eso me valió a que ya comenzara a ganar minutos. Malo fue que al final tuve una lesión de una fractura en una de mis manos. Eso impidió un poco también lo que fue el desarrollo para el premundial en México, que fue en el 89. ¿Verdad? Quería recordar eso, que le ganaron a Estados Unidos por primera vez. Sí, una gran experiencia, porque ya ahí entraba lo que era el baloncesto en América, enfrentarnos a Estados Unidos, recuerdo, Panamá, México, Argentina, Brasil, y al final que tuvimos la oportunidad de clasificar a ese mundial, tanto contra Venezuela y Canadá. Entonces en el 90, ya los centroamericanos de México, centroamericanos y del Caribe, tú tienes una gran actuación promediando 13 puntos por juego, ya como el armador titular del equipo. Sí, eso fue una bonita experiencia de responsabilidad ya de lo que era la posición de armador en la selección nacional. Recuerdo que ahí estuvo Víctor Chacón, todavía integraba la selección, Víctor Hansen, sí. Estaba también Máximo Tepo Tapia. ¿Y sabe quién era el entrenador? Que también fue un gran motivador, Tony Tueni, sí. En ese momento. O sea, fueron momentos imprescindibles en el camino de mi carrera. Y entonces en el 93 ya llega la cúspide de tu carrera, de tus actuaciones a nivel internacional, cuando en Ponce, en los Centroamericanos del Caribe de Ponce, quedas líder anotador, 17 puntos por juego, un poquito más. Y bueno, fuiste el armador
del equipo Todos Estrellas. Sí, esa fue mi gran triunfo a nivel internacional en esos eventos. Hay que recalcar que había una calidad inmensa de jugadores. Si podemos recordar Fico López, Raymond Gous, Leonardo Pérez de Cuba. Fico López de Puerto Rico. Maturel de Cuba, Castellano de México. O sea, fue un torneo grande y pude desarrollarme. A nivel internacional, ¿qué otra buena actuación tú recuerdas en tu carrera? Bueno, fue el preolímpico en Uruguay, donde con un equipo prácticamente formado a última hora, porque la mayoría de las figuras del baloncesto dominicano no estaban disponibles. Pero ese año el primer partido fue contra Puerto Rico, Piculín Ortiz en su mejor momento, y con todo eso tuvimos el chance casi de ganarle el partido. No pudimos clasificar, pero fue una experiencia también muy buena para mí. La actuación fue acorde con lo que esperaba la representación dominicana, y luego ya después de ahí es que comienzan ya los problemas de lesiones que aparecen en el año 95. Así es, las piernas. Sí, tuve una rotura de ligamento cruzado, eso fue en el año 95, prácticamente me separó 8 meses de competencias internacionales y nacionales. Tú te retiras en el 2000, ya con los problemas de las lesiones. ¿Cuándo comenzaron los problemas? En el 95. En el 95. Tuve una lesión de un ligamento cruzado en la rodilla izquierda. Cuando vino la operación, recuerdo que fui muy enfático en preguntarle a los doctores que qué garantía me daban ellos para regresar a jugar baloncesto. Ellos me dijeron un 95% y les dije, sí, vamos a operarnos. Luego, después de eso, hay algo muy importante que fue que mentalmente, desde esa época, yo comencé a preparar lo que era mi retiro, mentalmente. En el sentido de que todas las noches cuando me recostaba en la cama siempre decía, el día que me vaya, me voy. Nunca voy a regresar a la cancha. Y finalmente en el 2000, después de 17 años en el superior, te retiraste. Y con la condición de que podía seguir jugando, pero había un factor que es importante en el juego de baloncesto que ya comenzaba a manifestarse, que eran los reflejos. O sea, ya no era la misma visión, ya no era la misma condiciones físicas, y eso me llevó en ese momento a decir, es tiempo. Bueno, esa fue la actuación de Mayita Mercedes a nivel internacional. Hemos hecho un repaso bastante completo de todo eso. Y ahora, cuando regresemos, vamos a enfocar el baloncesto superior del Instituto Nacional, que también es muy interesante. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Bien, continuamos con esta charla interesantísima con Mayita Mercedes y ahora vamos a entrar en el baloncesto superior del Distrito Nacional. Debutas en el 82 con Arroyo Hondo y juegas 3 minutos todo el torneo. Todo el torneo. Esa fue mi primera experiencia porque realmente incursioné. Recuerdo también el momento que entré por primera vez a la cancha, que me encontré en la cancha más pequeña. Me encontré que los periodistas estaban muy cerca encima de mí. Digo, ¿por qué estos periodistas están tan cerca? ¿Y por qué? La impresión. Fue la primera vez que entraba. Estaba las nervioso. luces, como dicen, cuando le dan esas luces a uno. La primera acción fue un running. La segunda fue un doble porque driblé la pelota 2 veces. Y la tercera fue un pase que lo puse en la grada. ¿Y ya te sacaron? Sí, ya. Y jamás volviste a jugar. En el torneo completo. Entonces en el 83 eres el novato del año. Sí. O sea, fue
cambio de 180 grados. Ese equipo que ganó en el 83 de Arroyo Hondo, que tenía a Mario Berson, a Mike Robinson de refuerzo, a Vinicio Muñoz, Víctor Chacón, Víctor Chacón, o sea, fue Tony Sánchez de un Santiago. gran equipo. Sí, sí. Que le ganó a Naco en la final. A otro super equipo. No, yo para mí, ese equipo de Naco del 83, con Marcelo Cestar, Tito Halford, Hugo Cabrera, Winston Royal, Chicho Civilio, Eduardo Gómez, pues eso fue una cosa impresionante. Fue una tremenda serie, se fue hasta el final. Sí. Realmente ahí hay que darle todo el crédito a Osiris Duquela porque comenzó una fase de entrenamiento alrededor de 8 meses con nosotros. Eso hizo que me preparara bien y que hiciera esa función de segundo armador que me dio el título de novato del año. Entonces después jugaste con San Lázaro. En el 88 llegan los Minas al superior y pasas a tu equipo ya original, el equipo, a tu franquicia a la que pertenecías, porque los otros eras prestado en los demás. Tú fuiste campeón varias veces. Sí, ese es otro momento clave para recordar, porque recuerdo que incursionaba a los Minas ya por primera vez en el torneo superior 87, año 87, y bueno, tú vas a jugar de tu barriada, el primer torneo superior, la motivación que debe tener cualquier jugador. Entonces llega el momento del cambio. Fue por un año, fui a Arroyo Hondo. En esa ocasión Arroyo Hondo necesitaba ganar los 5 partidos para poder clasificar, los últimos 5 que quedaban. Solamente ganamos 4, los Minas llegó hasta la final con San Carlos, la perdió en 6 partidos. Luego al año siguiente regreso a los Minas y entonces viene el momento clave de que hacen un cambio con San Lázaro por 3 años. Hay una frase que no voy a perder nunca voy a perder esa memoria de esa frase porque Torben Jaque fue que me la dijo. Torben que ha sido... Torben Jaque, que era el secretario general del equipo del Club Minas. Club Minas, sí. Y mi papá. Y mi amigo, muy amigo. Porque realmente quien me ha enseñado todo lo que es el transcurrir desde minibaque, clubes hasta superior y los consejos que me da ha sido él. En ese momento yo le decía a Torben, pero 3 años son mucho. Te cambiaron a San Lázaro. A San Lázaro por 3 años. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por mi jugador favorito, Hugo Cabrera. ¿Verdad que Hugo pasó al equipo de los Minas? Y Torben me dijo, no, cuando tú regreses en esos 3 años, tú vas a ser mejor jugador de lo que tú eres. Me fui con esa pequeña motivación. El primer año con San Lázaro no fuimos campeones, nos quedamos fuera. Luego los 2 años corridos ganamos el campeonato, uno con Mario Bodler, otro después con Pete Friedman. Y ahí entonces llega el momento del regreso a la franquicia de los Minas en el 93, donde también fuimos campeones. No, ese 93 tiene que estar en tu cabeza. Sí. Bueno, de una manera inolvidable, porque en el 93 fue la actuación en Ponce, que ya hablamos hace un momento de eso. Y en ese 93, en el último juego, en el 5º juego decisivo contra Arroyo Hondo, Maíta Mercedes, en el último segundo, mete un canasto para ganar el equipo de los Minas el campeonato. No, es un momento más histórico. Ese es el principal momento de tu carrera. Sí. Realmente un momento difícil porque Arroyo Hondo había hecho un gran rebase. Otro momento difícil porque ya la mitad de los fanáticos estaban en la 27 de febrero, porque se iban. Y los fanáticos de los Minas ya se iban. Ya se sentían perdidos. Y recuerdo que faltando como 1 minuto y algo, le digo, todavía hay tiempo, muchachos, quedan muchos juegos. Una falta inteligente que no se me va a olvidar de Víctor Hansen. ¿Por cuánto estaban perdiendo? Estábamos perdiendo de 5. Una falta de Víctor Hansen. El balón pertenecía a Arroyo Hondo en ese momento. Y vino una falta inteligente de Víctor Hansen a Junior La Antigua. Falló. Cuando regresamos yo anoté un canasto de 3 y ahí nos pusimos de 2. En la jugada siguiente le dimos un foul también a Junior La Antigua. Encestó 1, falló 1. Era 1 y 1 en esa época. Él falló el tiro libre. Entonces en la jugada siguiente vino la falta a Grillo Vargas, que anotó 1 solo.
y Se ponen a un punto. se pusimos a un punto, vino Arroyo Hondo, falló y ahí fue el momento en que logramos tener la pelota los últimos 13 segundos y vino el canasto. Así, o sea, tú fuiste el héroe en ese momento indiscutido de los Minas. Tú pudiste haberte postulado para síndico de los Minas. Mira, Mario Emilio, fue tan grande la celebración de los Minas que una hora o hora y media después del partido, tú no podías entrar a la zona oriental en vehículo, porque las personas no te daban el paso. Fue una locura. Recuerdo que en un momento cuando el Grillo subió a una casa y comenzó a subir los brazos, que todos esos fanáticos comenzaron a gozar, a gritar los minaleña, campeón. Eso fueron momentos inolvidables. Qué bueno. Entonces, tú también jugaste en Santiago, pero tú ganaste con San Lázaro, ganaste con Arroyo Hondo y ganaste con los Minas. Sí. Y entonces en Santiago, en el torneo superior, también fuiste campeón. Sí, fui campeón con Pueblo Nuevo. Esa fue mi segunda oportunidad como refuerzo nacional. La primera fue en San Francisco y ya en el 87 fue en Santiago, con Pueblo Nuevo, y después con el equipo de Domingo Paulino, CDP. También fui partícipe del primer torneo que ellos ganaron en Santiago. O sea que tú ganaste Santo Domingo y Santiago, pero ¿qué otro en torneo? San Francisco de Macorís con el Máximo Gómez. También fui campeón con el Chola en La Romana y campeón con el equipo de la UCE en San Pedro de Macorís. Pero tú ganaste con todo el mundo. Y prácticamente todos fueron en esa época, porque realmente fue la época donde ya estaba en mi mejor nivel. ¿Y se pagaba un buen dinero? Sí, para lo que era la época, comparado con esto y el nivel de moneda que existe, la diferencia, sí. ¿Y tú vivías del baloncesto? Bueno, esa es otra parte importante, porque cuando comencé a jugar en Santiago en el 87, tenía la disyuntiva de la universidad y el torneo superior. No sé cómo me fue tan bien en la parte de la universidad, porque realmente era salir de las 6 de la tarde de la universidad a Santiago, a veces jugar, llegar a mitad de partido, llegar en el último cuarto, a veces no jugar y venir al otro día en la mañana temprano porque estudiaba en la tarde. O sea, ese era el trajín en la semana. ¿En qué universidad, perdón? OIM. En la Universidad OIM. Tuve ahí 8 semestres de contabilidad, pero llegó el momento en que yo tuve que decir qué era lo que más me convenía económicamente y a nivel familiar, y decidí por el baloncesto. ¿Estabas casado en esa época o vivías con tus padres? ¿Cómo era? No, ya estaba casado en esa época. Prácticamente tuve mi primer hijo a los 21 años. Eso también forma parte de lo que es centrar lo que es una carrera de cualquier atleta. ¿Y te mantenías bien? O sea, obtenías los recursos necesarios para mantener tu familia bien, o había precariedades? No, yo suplía todo lo necesario durante el año, porque me planificaba para un año y planificaba los torneos a nivel anual. ¿Y jugaste a nivel internacional en esa época como refuerzo en algún torneo fuera del país? Sí, tuve una incursión de 2 años en Colombia. El primer año llegamos subcampeón, 3 años. 2 con la ciudad de Bogotá y 1 en la ciudad de Manizales. ¿Y los salarios eran asequibles? Para la época era un buen salario. Al principio prácticamente $2.500 por mes en esa época. Pues son buenos ahora. Sí. Después, sí, a los 2 años siguientes ya eran $6.000 mensuales. Muy bien. ¿No llegaste a jugar en Puerto Rico? No tuve la suerte. Bueno, pues ya escucharon, Mayita Mercedes pudo sostenerse económicamente de su trabajo en el baloncesto, y fue una época en que hubo muchos jugadores importantes en la República Dominicana. Yo diría que la época de oro del baloncesto dominicano en lo que se refiere a cantidad. Entonces nosotros vamos a pasar, cuando regresemos, a una etapa también importante, que es la de coach, donde Mayita Mercedes ha sido también muy exitoso. Vamos a la pausa.
Bien, Maíta, comienza entonces, después ya de tu retiro, la etapa de dirigente. ¿Cómo surge Maíta Mercedes, dirigente de equipos de baloncesto? O sea, es algo que alguien te dijo, mira, tú puedes ser dirigente, tú tienes los conocimientos como armador, que conoce el juego bien, o fue alguien que te dijo, o fuiste tú que fue una inspiración tuya. Mira, eso viene desde pequeño, porque realmente muchas veces por no tener la cantidad de entrenadores necesarios en esa época, uno iba a los partidos y al mismo tiempo tenía que jugar y dirigir. Yo tuve mucha experiencia en categorías menores con ese tipo de situaciones. Ahí comenzó la influencia de mucha gente en decirme, inclusive al mismo tiempo entrenadores, de que yo tenía el material para hacerme un dirigente. Pero eso solamente fue en minibásquet, también fue en categoría juvenil y en B, en categoría B, que era que se usaba en esa época. Siempre tuve esa oportunidad de jugar y dirigir al mismo tiempo. Eso era en el Club Los Minas, en los Nómadas. Los Nómadas, y después entonces en el Club Los Minas. Ya entra lo que es la etapa de quien te abre realmente el camino, cómo tú comienzas a sentir influencias de entrenadores. Cuando tú logras estar con los mejores entrenadores del país, óyeme, algo tiene que quedarse. Si tú tienes esa motivación, si tienes ese deseo, si tienes esa pasión, algo tiene que quedarte. Yo comencé a tomar cosas de cada uno de ellos y así entonces nació lo que es mi perfil como entrenador. Ok, en el 2000 te retiras. ¿No pensaste en ningún momento, déjame terminar mi carrera universitaria, la contabilidad? ¿Pensaste en algún momento eso o dijiste, no, yo me voy a dedicar al baloncesto, que es lo que yo más sé, lo que más conozco y donde puedo quizás llegar a ser un buen dirigente y ganar un buen dinero, hacer carrera? Sí. ¿Qué pensaste en ese Yo momento? pensé en lo inmediato a corto plazo, porque como económicamente tuve un gran bajón en el 95, porque tuvimos que cubrir lo que fue parte de la operación, Sí. entonces ya yo tenía que planificarme en esos próximos años y no fue tan abundante. Eso quiere decir que tomar la decisión de seguir en la dirigencia, tratando de buscar la estabilidad económica, fue una decisión sabia en el momento, porque realmente aparecieron las oportunidades. Quien me dio esa primera oportunidad fue el equipo de los Prados, de dirigir esos 5 últimos partidos, así recuerdo. Después ¿En qué año fue eso? Eso fue como en el 2003. 2003. Luego vino una situación bien como de fricción en el momento, porque yo comienzo a dirigir a San Carlos. Entonces San Carlos siempre fue el archirrival, no solamente en la cancha, sino también fuera de la cancha, de lo que fue Los Minas. Sí, eso para mí fue un momento difícil, porque muchos fanáticos entendían una gran rivalidad. Que era algo, no lo tomaron como una forma profesional en mi desarrollo como entrenador, sino lo tomaron como una forma de pasión como fanático. ¿Y te rechazó entonces la gente de Los Minas? En cierto momento, no la gente de Los Minas, sino la decisión de dirigir San Carlos, porque ya Los Minas tenía un entrenador en ese momento. ¿Pero cómo se manifestó eso? ¿Te abucheaban en la cancha? Sí. En el barrio te gritaban cosas? Aparecía la trompeta, para, papá, fuera. Sí, se manifestaba de muchas formas el por qué yo hacía eso. Yo trataba de explicarle y en ese momento no entendieron eso, pero después sí lo comprendieron, porque era para mi desarrollo. Y en ese periodo del 2000 al 2003, ¿cómo se gana la vida, Maíta Mercedes? Económicamente, ¿cómo puedes seguir adelante? Mira, yo era muy planificado, Mario Emilio. O sea, yo siempre, si son 8, 7 son para esto, 5 son para esto, 2 son para esto. Siempre he sido así. Y me adelanto un poquito a lo que son las dificultades que puedan aparecer. Como te dije, tuve la dicha de que como entrenador, porque mucha gente sabía que yo iba a dar ese paso, tenía la oportunidad de dar ese paso. Y comenzó a aprovechar ese desarrollo. Vino a dirigir en Santiago después. Vino a dirigir el torneo de la Liga Nacional con los Metros, recuerdo. Sí.
Vino después de dirigir los constituyentes en la Liga Nacional de Baloncesto. ¿Qué ganaste? En la Lidova, exacto. O sea, comenzaron a aparecer las oportunidades conjuntamente con el desarrollo a nivel de entrenador. ¿Alguna persona en especial te guió y te ayudó en ese momento o fueron mucha gente? Fueron muchas personas, pero yo siempre tenía mi secreto y mis conversaciones al margen. Mi consulta, que siempre un entrenador debe tener una persona aislada que dime qué viste, qué no viste, qué te gustó, qué debo mejorar, qué no debo mejorar, y ese fue Héctor Báez. Héctor Báez. Realmente Héctor, 7 de la mañana, no haga esto, hiciste esto bien, síguelo haciendo, tiene que mejorar esto, no me gustó esto, o sea, siempre Héctor fue un guía, y realmente Héctor fue que me motivó a que yo fuera a los entrenamientos de la selección nacional, porque yo me sentaba a ver los entrenamientos de Héctor Báez en la selección. Y un día me dijo, ¿pero qué es lo que tú buscas? Y baja para acá, ven a trabajar. Y así comencé entonces a tratar a Héctor Báez. Y ya, bueno, pues tú quedaste campeón en varios torneos. En el Distrito Nacional ganaste. Gané con San Carlos. Ganaste. Perdón, con San Carlos no, con Bameso, su primer torneo. Ganaste con Bameso. ¿Cuántos torneos ganaste aquí en el distrito? Bueno, aquí gané con los Minas. Fue la primera vez que pasó lo que es entrenador y como jugador. También con el Club Bameso, el primer torneo. Luego volví y gané con los Minas, otro torneo superior. Ese primer torneo, jugador, entrenador, ¿qué año fue eso? No, porque fue ganar por primera vez como entrenador y como jugador en el mismo equipo de los Minas. Como ganamos en el 93 como jugador, entonces después vino como entrenador. Okay. Que eso mismo pasó en Santiago este año, que jugué con Pueblo Nuevo como jugador, fui campeón y también ahora como entrenador fuimos campeón. También en la Lidova, que fue un torneo que realmente a mí me gustó bastante, pero anterior a ese estuvo la Liga Nacional de Baloncesto, que en ese tiempo se llamaba CONABA. Sí. Ahí tuvimos una gran experiencia con los Metros de Santiago, que fue la primera vez que ganaron un torneo. Que se dice que son 3 o 4 torneos, pero yo creo que son 5 torneos que los Metros han ganado a nivel de Liga Nacional. En total, ¿cuántos títulos como dirigente han ganado? Bueno, yo tengo que buscar una persona, amiga, que realmente siempre me dice, bueno, yo realmente no llevo... Tú ganaste en Conabas. Sí, Lidova. Después Lidova. Con los constituyentes. Después en la Liga Nacional de Baloncesto. Con los Leones. Con los Leones. Has ganado en Santiago. Con Domingo Paulino y Pueblo Nuevo. En San Francisco también has dirigido. Sí, Máximo Gómez. Ganaste Máximo Gómez. ¿Ganaste en San Pedro? No, he ganado en San Cristóbal 2 años. En San Cristóbal. ¿En San Pedro no? No, en San Pedro no, porque solamente... ¿Dirigiste en San Pedro? No, nunca dirigí en San Pedro. Y en La Vega, que también tenía su En La Vega he dirigido, pero nunca he sido campeón. Bueno, pero has ganado, inclusive a nivel internacional. Sí, sí. Que eso vamos a abordarlo dentro de un rato, en la próxima fase de esta entrevista. Porque también a nivel internacional, Mayita Mercedes ha tenido sus éxitos como dirigente del baloncesto. Así que, señor director, vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a enfocar esa parte de dirigente internacional. Bien, de nuevo con Mayito. Mayito, ¿tú sabes que se me olvidaba?
tu rivalidad con Lolo Regus, el armador de San Carlos. Cuéntanos algo de eso, porque eso fue histórico. Sí, sí, un gran jugador, realmente un tremendo jugador, Lolo Reúl. Y mucha gente pensaba que la rivalidad traspasaba la cancha y no era así. Cuando terminaba el partido era un saludo normal, inclusive en partidos que hubo hasta intercambio de jazz y golpes, pero no pasaba de la cancha. Era una guerra que comenzaba del minuto inicial hasta el minuto final. Eso era los 40 minutos, la cancha entera. Él con su calidad, yo con la mía. O sea, yo pienso que le brindamos un buen espectáculo a muchos fanáticos durante toda esa época y dimos de lo mejor a ambos. Sí, la verdad es que esos enfrentamientos, San Carlos y los Minas eran antológicos, era una rivalidad impresionante. Sí, porque el fanático compraba la taquilla San Carlos Los Minas, pero también iba a comprar la taquilla Lolo Maíta. Porque Sí, quería no, ver ese seguro que sí. Maíta, ya como dirigente a nivel internacional, ¿cómo comienzas? Tus primeros pasos fueron cuando te llamó Héctor Báez, que te dijo, ven para que trabajes con nosotros, que tú estabas viendo los entrenamientos del equipo de la selección, y él era el dirigente, y él te llamó. Ahí es que comienza. Ahí comienza así el conocimiento de Héctor. O sea, yo ser una esponja de ese conocimiento para mí fue vital, porque realmente comenzó a enseñarme los parámetros, tanto en lo que era planificación de entrenamiento, seguimiento de ejercicio, planificación de sistema, motivación, aunque Héctor tenía su temperamento, pero yo tenía que ser inteligente y tratar de sacar lo mejor de Héctor y quedarme con eso, y eso creo que lo logré. Luego vino una experiencia importante en Venezuela. Había un equipo que se llamaba Gatos de Monagas, la Liga Nacional. ¿Cómo se llamaba, perdón? Gatos de Monagas, era en Maturín que estaban ubicados. Y esto vino por influencia de Pedro Pablo. Ellos tenían a Pedro Pablo Pérez. Pedro Pablo Pérez, que fue una parte importante en el engranaje de la selección nacional. Que fue jugador y después agente de De jugadores. jugadores, exacto. Y como agente me pudo colocar en Venezuela. Fui a ocupar una posición de un entrenador que no pudo trabajar, el argentino Guillermo Vecchio. No pudo ir a esos entrenamientos y cogí ese equipo 15 días antes de la competencia. Recuerdo que el primer día que llego al aeropuerto, la gente pensaba que era un señor mayor, un señor de gran edad. Cuando me ven, el gerente me dice, pero tú eres bastante joven. Lo que pasa es que yo tomé la palabra, lo estudié y dije, este pensaba que yo era de más edad. Comenzó a hacerme preguntas y ese tipo de cosas, pero realmente fue uno de los mejores años que tuvo, o si no el mejor, que ha tenido esa franquicia, que ahora se llaman Toros de Aragua, que tuvo esa franquicia en ese año. Esa fue la mejor actuación. ¿En qué año fue eso? 2007. 2007. O sea, ese es tu primer trabajo internacional. ¿Y con la selección? Bueno, con la selección, mi primera experiencia fue aquí, con Héctor Báez, en los Juegos Panamericanos En 2003. el 2003. Sí, ahí fue mi primera experiencia. También estaba Bollón Domínguez como asistente, que también es otro que ha sido influente también en mi carrera. Pero esa fue la primera experiencia a nivel internacional. Pero también tú tuviste después como dirigente del equipo, Sí, del equipo dominicano. sí, participé en el Centro Básquet de Nayarit como entrenador. También estuve en los Panamericanos ahora de Toronto como ¿Años? entrenador. Fue el año pasado. No, lo de Toronto fue el año pasado. Y la primera Nayarit vez, fue el 2013. 2013. Pero también como asistente, en una gran experiencia con Calipari, con John Calipari, Claro, con sí, una serie sí, de sí. dirigentes. Bueno, tuve la dicha de estar con Kismar aquí En el 2005 en el premundial. En el premundial. Sí. Estuve también con Musselman, Eric Musselman, sí. también estuve como asistente ahí. Con Julio Toro, qué gran experiencia con Julio Toro. Puertorriqueño. Señores. Esa motivación, aprender a motivar a un equipo, es el gran marco que traza Julio. Eso fue en Puerto Rico, 2009. No, aquí.
No, pero también en Puerto En Rico Puerto fue. Rico, sí, en el Pero Preolímpico de también, Puerto Rico. bueno, pero tú estuviste también aquí En los entrenamientos. en cuando los estuvimos entrenamientos, sí. Entonces, pasas después a dirigir categorías menores, que ahí también tú has tenido muchísimo éxito. Vino un cambio en el sentido Sí. de que está subiendo la carrera como entrenador a este nivel, pero en este nivel, realmente viendo las cosas, no me funcionan para los siguientes años. ¿Qué debo hacer? Entonces ahí decidí, bueno, como la selección ya se está enfocando en lo que es selección de mayores con entrenadores internacionales, entonces yo voy a tratar de trabajar lo que son las categorías menores. Ahí viene esa decisión y ya llevamos 4 años. 4 años y han ganado varios torneos. Bueno, ganamos el Centro Básquet U17, que fue en el 2013 en Puerto Rico. Después de ese inicio, solamente hemos fallado en un solo bloque para dar el ciclo de cada una de las categorías, que son U15 y U17. Avanzar al mundial. Avanzar a premundial y mundial. Solamente hemos fallado una sola. Muy bien. Maíta, como entrenador, las entradas económicas, los recursos, ¿son suficientes para vivir bien? Sí, sí. Si se sabe manejar, sí. ¿Pagan bien en los torneos? Sí, sí, muy bien. Tanto a nivel nacional como internacional. Sí, sí. Claro está, siempre va a depender de tu formalidad, tu ética, tu forma de trabajo. Tu éxito. Los éxitos, eso influye a la hora de negociar. Muchas veces hay trabajos que no lo cojo porque pienso en los demás, pienso en lo que puede repercutir en los demás, porque no solamente pienso en mí, pienso en mañana, en que no se perjudique un entrenador que, por ejemplo, viene subiendo como un David Díaz. Sí. O sea, pienso en ese tipo de cosas y a veces no tomo trabajos que puedan dañar eso. Pero un entrenador aquí, si se planifica, si hace las cosas bien, si tiene el éxito, si tiene esa escala, como dije, de David Díaz, va a conseguir dinero. ¿Y la federación paga bien? Bueno, hasta ahora, si estoy ahí es porque paga muy bien. Está pagando bien, pero antes eso no era así. No, porque yo realmente estoy vía la federación asignado por mi derecho, pero a la federación. Pero directamente no te paga la federación. No. Vía mi derecho. O sea, yo estoy asignado a la federación vía el Ministerio de Deportes. Maíta, ya bueno, hemos enfocado prácticamente todo. Hemos dado un vistazo a toda tu carrera como jugador, entrenador. ¿Qué clase de muchacho tú fuiste? ¿Fuiste travieso? ¿Te portabas bien? ¿Eras buen estudiante? ¿Tirabas piedras? ¿Qué clase de muchacho tú eras? De todo un poco, sobre todo en la adolescencia, el travieso y eso, cosas de esa época que eran travesuras pero sanas, muy sanas, a lo que son estos tiempos muy diferentes. Fui un estudiante promedio, diría un estudiante promedio, pero realmente en todo lo que ha sido mi vida he sido alguien que estoy tratando de mantenerme siempre en la línea. Ahí ha influido mucho lo que es mi familia, mi esposa, mi madre, que fue al mismo tiempo mi padre a la vez, porque realmente yo fui huérfano a los 9 años. Fue tu guía, tu madre. Sí, mi madre. Entonces, ya el trabajo familiar, el entorno, cómo me acoge la familia en lo que es una carrera tan difícil, porque el tiempo se divide, pero se divide de una forma muy, muy abismal. Mucho para el baloncesto y poco para la... ¿Tú consideras que el baloncesto ha sido lo principal en tu vida? Bueno, aparte de tu familia. No, mi familia realmente ha sido lo máximo, pero sí ha sido una gran influencia. O sea, todo lo que yo he conseguido a nivel emocional, a nivel de amistad, a nivel de económico, se lo doy al baloncesto. Bien, gracias Maíta, pues hemos llegado al final de esta charla interesante. La gente ha podido conocer cosas de tu vida, de tu carrera, que quizás antes no había oído. Eres inmortal del deporte dominicano, también aparte de eso, por esa grandiosa carrera que tuviste como jugador. Bueno, gracias Maíta y esperamos que en una próxima ocasión estés de nuevo con protagonistas, nuestro espacio, que, bueno, pues figuras como tú prestigian nuestro programa. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de decir cosas que
a lo mejor mucha gente no conocían y ya conocen de mí. Bien, señores, será hasta una próxima ocasión en nuestro espacio de protagonistas. Hasta entonces.